Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de los Jaguares Azules de INSUCE. Mi nombre es Lizania Milpa, soy nutrióloga deportiva y hoy vamos a estar en entrevista con profesores de esta institución INSUCE. Es un placer estar con el profesor Luis Eduardo Angoa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, profesor. No, pues gracias por invitarme. Y bueno, pues, ¿cuál es su profesión? Platíquenos y por qué eligió dedicarse a ella. Yo tengo la licenciatura en Economía, tengo una maestría en Administración con especial en Ingeniería Financiera. Y bueno, ¿por qué decidí estudiar economía? A mí me llamaba mucho la atención todos los aspectos económicos que se estaban generando en el país. Y también la parte financiera, porque considero que es fundamental, ¿sí? Cumplir con la función financiera en todas las entidades. ¿En qué consiste la función financiera? Algo muy sencillo, es ver de dónde voy a financiarme, cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento y cómo las voy a optimizar. Con un principio económico, que es la optimización. ¿Sí? Sabemos que el dinero, como muchos recursos, son escasos. Entonces, aquí tendríamos que ver la forma de cómo se están optimizando todos estos recursos para obtener el mayor beneficio. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales a mí me llamó mucho la atención la carrera. Ok, entonces vamos en esta licenciatura de estrategias financieras, es la que usted imparte, Así ¿verdad? Es, ahí estamos. Y también queremos decirles que va a ser profesor de la licenciatura en contabilidad, Contaduría Pública, que próximamente estará desde septiembre. Así es. ¿Es cierto? Es cierto. Y platíquenos qué actividades realiza un profesional de esta licenciatura. Bueno, las actividades son muchas, ¿sí? Podemos decir que dentro de la empresa, hace un rato lo decía, cumplir la función financiera, ver cómo me voy a financiar y cómo voy a emplear todos estos recursos, de tal forma que optimice, saque el mayor provecho de los recursos con los que cuenta la empresa. Eso es desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? Aunque bueno, también existen otras instituciones como bancos, casas de bolsa, instituciones financieras que ya van más enfocados hacia el área, ¿no? Pero tanto la licenciatura en estrategias financieras como la licenciatura en contaduría pública y finanzas, contaduría pública, ven mucho la parte financiera, ven mucho aplican la función financiera y el objetivo es la optimización de los recursos. Claro, se enfoca la carrera de contaduría pública, se enfoca más hacia la parte, ve la parte financiera, pero ve un poco la parte del cumplimiento fiscal y todos los requerimientos fiscales que, bueno, todos tenemos que cumplir. Cumplir con el SAT. Por eso son de las cosas, de los factores que hacen muy atractivas las carreras, las dos. Sí, suena muy atractivo, la verdad. Ahorita que está mencionando todo esto, es muy interesante y también saber cómo dice, los recursos, cómo manejar también el dinero. También yo, por ejemplo, me acuerdo, profesor, que tuve en mi licenciatura de nutrición la materia de contabilidad, o sea, también la tuvimos varias opciones de otras materias que nos ayudaron en conjunto como a planificar también pues nuestro dinero, cómo vamos a movernos en este medio también. Es muy importante tener de todos los campos, ¿no? Tuve contabilidad, tuve de redes sociales, tuvimos de todos para unificar algo con todas estas con todas estas materias que imparte INSUCE. Fíjate que estás comentando algo muy importante. Y es algo que yo creo que como seres humanos no tomamos mucho en consideración.
¿sí? Y es el registro. La contaduría pública, la contabilidad, la técnica de la contabilidad se enfoca hacia el registro de operaciones. El registro de operaciones y cosa que como personas no lo hacemos, no sabemos cuánto gastamos, no sabemos cuánto ganamos y peor aún no sabemos cómo lo gastamos. Sí. Y esto lo podemos aplicar en la vida personal, en la vida diaria. Evidentemente, bueno, se puede, es muy aplicable en la vida empresarial, ¿no? En la empresa. Entonces, claro. Digo que esa es la parte que hace muy atractivas las carreras, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué es lo que le apasiona de su profesión? Mira, son varias cosas, ¿sí? Yo te puedo decir que como financiero me apasiona el buscar la forma de optimizar un recurso escaso, que es el dinero, ¿sí? Como docente, bueno, pues, el convivir con los alumnos, el transmitirles las experiencias, los conocimientos que durante algunos años he adquirido, también es parte de lo que me apasiona. Me apasiona la actividad docente porque con esta actividad yo transmito esa experiencia que a lo largo de varios años he tenido, pero también me voy adquiriendo actualizaciones con los chicos, ¿no? O sea, es una retroalimentación y eso es la parte que me apasiona. Claro que sí, porque también se aprende, ¿no? Claro, de ellos, de toda esta juventud, de ellos que son muy expertos en las redes sociales, en manejar todas estas cosas, tienen mucha habilidad, entonces también en esa parte se puede, ¿no? Sí, claro. Aprender muchísimo y usted pues se ve que le apasiona, se ve que le apasiona las finanzas, la contabilidad, el dinero, la economía y hoy pues estamos en un país que está pasando también difíciles situaciones, entonces es muy importante que tomen esta licenciatura, ¿no? Que nos preparemos, tú lo estás comentando y creo que lo comentas de una forma muy oportuna. El país estamos pasando por una situación muy compleja, tanto política como económica, como socialmente, ¿no? La integración económica, la globalización que estamos viviendo, hace que tengamos que responder de una forma más inmediata, claro, de una forma más preparada. Claro. O sea, ya no podemos enfrentarnos o tener un negocio. A veces a los alumnos les digo, ¿cuál es la diferencia que tenía nuestros abuelos cuando ellos fundaron un negocio y lo fundaron de una forma muy autodidacta, ¿sí? ¿Quieren aplicar esas mismas técnicas el día de hoy? Pues ¿cuáles? Van a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque ya la competitividad, ya la globalización nos está obligando a prepararnos cada vez más, vez más. Entonces, el hecho de que nosotros estemos al día, a la vanguardia, eso nos da una ventaja comparativa y una ventaja competitiva, claro, con todos los demás. Sí, porque este es un mundo de competencias, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preparados y ser más profesionales. Entonces el estudiar una licenciatura nos abre muchísimo en el campo laboral y en la vida también, en la vida personal. ¿Y qué habilidades y conocimientos podrá desarrollar el estudiante de esta carrera? Mira, habilidades analíticas. Fíjate que una característica y algo que no me gusta es engañar al estudiante. El estudiante que se decide estudiar finanzas tiene que gustarle las matemáticas. Y ahí quizás encontramos el primer pero ojo, o sea, no nos gustan las matemáticas porque no sabemos utilizarlas. Sí. No sabemos utilizarlas. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo a los estudiantes. Todos los días utilizamos matemáticas. Todos los días, sí. Cuando vamos al transporte, subimos al transporte público, pagamos con un billete de 50. ¿Cómo sabemos si nos regresan el cambio correcto? Con una resta, es una operación. Sí. Y todos los días estamos haciendo operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Sí. Pero si te digo, oye, a ver, ¿cuál sería la función en donde se va a minimizar el material? Híjole, pues ahí sí ya.
¿Por qué? Porque no conocemos. Y aquí yo creo que lo que tenemos que tener es perder el miedo a aprender, a reaprender matemáticas. Y yo creo que eso es uno de los requisitos que se necesitan para poder estudiar finanzas. Volvemos otra vez. La función financiera busca la optimización de recursos. ¿Y cómo vamos a optimizar? A través de modelos matemáticos. Entonces, sí, y el modelo matemático, las matemáticas que te dan, te enseñan a pensar ordenadamente. Sí. Ordenadamente. Algo que yo les digo a los alumnos, cuando tienes que resolver un problema, tienes que poner orden. Si tú no eres ordenado, si tú lo pones desde datos, fórmulas, sustitución, no te das cuenta en dónde cometiste el error. Claro. Y eso te da a ti que seas sistemático. Y eso es una gran ventaja en el campo laboral, que seas sistemático, que seas analítico. Entonces, esto son herramientas que se van a ir desarrollando a lo largo de toda la currícula que tanto la licenciatura en Estrategias Financieras nos ofrece, como la licenciatura en Contaduría Pública están ofreciendo, ¿no? Claro, entonces las matemáticas son básicas, sí. También el gusto y por ejemplo yo en nutrición, dices, bueno, en nutrición no vemos matemáticas. No, yo te voy a decir vemos matemáticas, claro, y sí. el cálculo dietético, y ahí es cuando a muchas personas de verdad no les gustó, sí. No les gustó, y hubo unas personas que hasta se salieron porque se ven matemáticas. Y en todos los días, como dice usted, vemos matemáticas. Fíjate que erróneamente yo elegí una carrera como economía por desconocimiento a la currícula, pero qué bueno que la elegí así. ¿Y en dónde estudió, perdón? Yo estudié en la Universidad del Valle de México. Ah, ok. Sí, y yo llegué un día a la universidad y dije, me vengo a escribir. ¿Qué carrera? Economía. Ya cuando veo que la carrera de economía, pues el 30, 35, 40% de las materias son matemáticas puras. Dije, híjole, ¿qué hago? Pues ni modos, te aguantas y sí. Y la verdad es que qué bueno, porque esto me dio pauta a ser más analítico, a ser más crítico. Entonces, son herramientas que la carrera te da. Cualquier tipo de carrera, tú lo estás comentando. Sí, también. ¿Sí? En tu carrera, nutrición, pensaste que no había matemáticas. Sí, hay matemáticas. Hay cálculo, dietético. Y las matemáticas, debemos de entender una cosa, las matemáticas las debemos utilizar para la toma de decisiones. O sea, en la empresa no podemos tomar decisiones, o sea, a ver, mira, es esta. No, las matemáticas son una herramienta de manera que nos ayudan a tomar decisiones de una manera objetiva. Entonces, no tengamos miedo. Aquí la cuestión es empezar poco a poco. Claro, y teniendo profesores como usted, pues les va a gustar las matemáticas. ¿Y qué características debe tener un licenciado en esta licenciatura de estrategias financieras? Hola. Algo muy importante y que el mercado laboral está demandando es que emprendan proyectos, que se animen a iniciar proyectos, que sean ordenados. Por eso te hablaba mucho de las matemáticas. Sí. Las matemáticas nos ayudan a ser ordenados. Para poner una empresa hay que llevar paso por paso. Claro. En una empresa, pues también, para cumplir objetivos, para cumplir con los proyectos que nos están dejando, hay que ir cumpliendo paso por paso. ¿Sí? Y todo calendarizarlo. El utilizar una agenda es ser estructurado. Sí, claro, hay que estructurar. Claro. Nuestro día a día, empezar con nuestro día a día. Claro. Yo creo que es muy importante organizar nuestro día. Algo que comentabas hace un rato, el registro. Desafortunadamente nosotros como seres humanos no llevamos un registro de cuánto gastamos el día de hoy.
Sí. Nada más sabemos que ayer cobramos y hoy ya no tenemos. Sí, ¿quién sabe cómo se fue? ¿Cómo nos gastamos? No sabemos. Esa es la parte que debemos de aprender. Yo creo que eso es lo que tanto la carrera de contaduría pública nos ayuda a registrar, como también la carrera de estrategias financieras nos ayudan a ordenar. Entonces son carreras muy interesantes que se pueden complementar. Claro, y dijo una palabra clave en estos momentos, es emprender, ¿no? Hoy más que nunca debemos emprender y ser mejores y visualizarnos, y hay que animarnos, ¿no? Hay que no tener miedo, ¿no? A emprender. Muchas personas se quedan como con ese miedo a dar ese paso, ¿no? Fíjate que sí, es un miedo que siempre tenemos. Mira, el emprender yo creo que es iniciar algo desconocido y quizás por eso no emprendemos. ¿Por el miedo? Por el miedo. Sí. Por el miedo al fracaso. Pero yo creo que no hay peor fracaso, claro, que el que no se intenta, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Digo, eso nos los da la carrera, nos los da el estudiar, ¿sí? Cualquier tipo de carrera. Cualquier tipo de carrera. Lo que más nos apasiona. Exactamente, tú lo has dicho. Debemos de apasionarnos con nuestra carrera, ¿no? Así es, y usted lo veo que le apasiona. ¿Por qué recomienda a los jóvenes estudiar esta licenciatura? Porque te va a dar las herramientas para ser competitivo. Ser competitivo en el mercado laboral, en una empresa, pero también ser competitivo, ¿sí?, dentro de un mercado. Si tú vas a emprender, vas a iniciar un negocio, tienes que ser competitivo, tienes que saber optimizar. ¿Cómo se logra esa competitividad? Simple: hacer más con menos, optimizar recursos. Recursos, marcar una diferencia. Exactamente. También, ¿no? Claro, sí, ser diferente, ofrecer algo extra también, ¿no? Sí. De toda esa pues competencia que a veces se tiene, pues ¿qué le vamos a ofrecer de más? Exactamente, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos va a brindar esta licenciatura muy interesante. ¿Qué ventajas tiene estudiar en línea? ¿Cómo ve usted esto de las clases virtuales? Te voy a confesar algo. Fíjate que hace 5 años no me gustaban las clases en línea. Yo estaba en contra de las clases en línea. Pero ¿qué sucede? Bueno, son cambios que se están dando. Claro. Sí. Y no me gustaba porque no lo conocía. Sí. Sí. ¿Qué te dan las clases en línea? Algo que en el mercado laboral es muy demandado: autogestión. Tienes que, para estudiar una carrera en línea, tienes que autogestionarte. ¿Esto qué significa? De 8 a 10 de la noche es intocable, porque de 8 a 10 de la noche tengo que estudiar, tengo que hacer tareas, tengo que conectarme, tengo que cumplir con todos los requerimientos que la institución me está pidiendo. Claro. ¿Sí? Uno de los grandes fracasos, sí, quiero mencionarlo, uno de los grandes fracasos para estudiar en línea es que no somos autogestionables. Y aquí en línea sí tenemos que aprender una cosa: es que no nos tienen que estar correteando. ¿Sí? Nosotros, si sabemos autogestionarlo, nosotros sabemos que el día de mañana tengo que entregar una tarea. Hoy tuve trabajo, llego a las 10 de la noche y bueno, pues ni modo. No voy a dormir, pero tengo que cumplir. Claro. Eso te da formación para el trabajo también. Ahora, la otra es que en muchas empresas buscan lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Buscan minimizar costos. Y muchas empresas, y ante los cambios que se están dando, a los empleados se les tiene que estar capacitando continuamente. Capacitando. Tienen que saber. Sí. Para una empresa que tiene 2, 3 sucursales en distintas áreas del país, es muy caro, muy costoso mandar a alguien que los vaya a capacitar. Claro, sí, porque eso implica costos, transporte, hospedaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas?
a través de cursos en línea, actualización en línea. ¿Qué es lo que te da entonces el estudiar una carrera en línea? Que tú, cuando ya estés ejerciendo tu carrera, sepas tomar esos cursos de actualización que la empresa te va a poner, que la empresa te va a exigir, y tienes que cumplir. Entonces eso yo creo que es un buen entrenamiento, es una ventaja que los chicos que están estudiando en esta modalidad tienen con respecto a la modalidad tradicional, ¿no? La presencial, Claro. el que, a ver, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Qué pasó? Sí. Aquí no lo hiciste. Sí, no existe, ¿no? Aquí no Hay existe. una plataforma en la cual pues hay un tiempo límite de entrega, pero es muy accesible la plataforma, realmente es muy accesible, las tareas también accesibles y lo que menciona, hay que organizarse, ¿no? Evidentemente. El tiempo se organiza y también, aunque trabajen, aunque hagan otras actividades, darse ese tiempo para estudiar es lo mejor, ¿no? Hay algo que aquí debemos tener en cuenta, es querer es poder. Así es, y usted también entonces se tuvo que reinventar y entrar en este mundo de la tecnología, profesor. Pues sí, digo, finalmente, si no me introduzco en Obsoleto. quedo obsoleto. Sí, claro. ¿no? Quedo obsoleto. Y ahora con esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, bueno, esta es la forma en la cual tenemos año y medio trabajando bajo esta modalidad. Así es. Y ya en todos lados. Entonces, yo creo que el estudiar en línea nos da unas grandes ventajas. Sí, yo también considero lo mismo, profesor. ¿Y qué consejo le da a los jóvenes que quieren estudiar esta licenciatura? Pues que se decidan, ¿sí? Que se decidan porque es una forma de superarse, Claro. de estar vigentes y estar actualizados. Exactamente, hay que superarnos y hay que avanzar. No Siempre la educación continua es lo mejor y estar a la vanguardia. ¿Por qué nos recomienda estudiar en INSUCE, profesor? Mira, en INSUCE somos una familia, somos una comunidad donde existe una hermandad. ¿Sí? Te lo digo, me consta, te lo digo aquí en INSUCE, al menos desde que soy parte de la comunidad, siempre se me ha permitido, siempre se me ha apoyado en todos los aspectos. Y tenemos esa cultura, tenemos esa forma de trabajo en donde se les está apoyando, se les está exigiendo, y si se les exige es porque consideramos como institución que el alumno debe de cumplir ciertas características, cierto perfil de egreso. Claro. Sí, y hay que cumplir el perfil de egreso. ¿Para qué? Para que sea competitivo a nivel en el mercado laboral. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo, por todos estos consejos que nos está dando y bueno, pues los invito para que formen parte de esta institución INSUCE. Tenemos muchísimas licenciaturas como cultura deportiva, nutrición deportiva, estrategias financieras, próximamente contabilidad. Contaduría pública, negocios internacionales y contaduría pública a partir de septiembre. Así es que forma parte de INSUCE. Ahora